siempre sea así. Express. Hola chicos, estoy aquí para hacer con vosotros un test sobre el tema de los accidentes de circulación. Vamos a por él. Comencemos con la pregunta número 1, que nos dice: ¿en un accidente de circulación es obligatorio detenerse para prestar ayuda? Nos dicen que sí cuando la ayuda no está ya organizada, porque claro, si hemos llegado al lugar del accidente pero ya está todo organizado y no se necesita nuestra ayuda, en ese caso no sería necesaria nuestra detención, ¿vale? Vamos con la pregunta número 2, que nos dice: para auxiliar a un herido en accidente de circulación, ¿qué debe hacer? No, pedir ayuda y controlar su respiración sería la parte más básica. Lo primero pedir la ayuda, pues no antes de incluso de mirar el resto, para que la ayuda médica pueda venir lo antes posible. Y luego, mientras hemos pedido la ayuda y estamos esperando, pues ya vamos haciendo todo lo demás, ¿ok? Pregunta número 3. Lo primero que debe tener en cuenta en un accidente de tráfico es por este orden. Lo primero, la autoprotección. Si yo soy la persona que va a prestar la ayuda, si me pasa algo, ya no voy a poder seguir ayudando. Así que debo autoprotegerme a mí mismo, ¿vale? La protección del lugar del accidente y la protección a las víctimas, para que no suceda un sobreaccidente, que sería un accidente causado por un accidente anterior, ¿ok? Pregunta número 4. Nada más producirse un accidente, antes de atender a las víctimas hay que proteger y señalizar la zona del accidente, como he dicho, para que no haya un sobreaccidente. Pregunta número 5. ¿Cómo debe inmovilizar los vehículos accidentados? Con el freno de mano, el freno de estacionamiento, y cortando el contacto, apagando el motor si todavía estuviese encendido. Pregunta número 6. En un accidente con heridos graves, si la ayuda no está organizada y no han llegado al lugar los agentes de la autoridad, ¿está obligado a ayudar? En este caso ya nos dicen que la ayuda no está organizada, así que sí, esté o no implicado en el accidente. En ese caso, si la ayuda no está organizada, hay que estar allí para ayudar por lo menos a la organización y en todo lo que sea necesario. Pregunta número 7. El chaleco reflectante de alta visibilidad puede ser amarillo, naranja o rojo, pero tiene que tener las bandas reflectantes, que es lo que va a hacernos visibles en condiciones de mala visibilidad. Pregunta número 8. ¿Qué le ocurre a un chaleco reflectante al mantenerlo expuesto a la luz del sol, como en el respaldo del asiento? Que hay mucha gente que lo cuelga allí. Perderá sus propiedades con el tiempo, es decir, las bandas reflectantes dejan de ser reflectantes. Tiene que estar el chaleco dentro del habitáculo, pero en un lugar donde no le dé el sol. Pregunta número 9. Su vehículo se incendia y no tiene extintor. ¿Cómo debe apagarlo? Con tierra, ¿vale? Por ahí nos dicen con agua. No, porque el agua lo que va a hacer, si hay fuga de combustible, es llevar ese combustible lejos del vehículo y propagar ese incendio, ¿vale? Así que lo haremos con tierra, con arena, con mantas, pero no con agua. Pregunta número 8. En un accidente de circulación es obligatorio avisar a las autoridades si no hay heridos y la seguridad de la circulación está restablecida. Sí, si alguna de las personas implicadas en el accidente lo solicita, pero si estamos las dos partes conformes y podemos arreglarlo con el parte amistoso de accidente, no sería necesario, pero si alguna parte solicita que vengan las autoridades, pues habría que hacerlo obligatoriamente. Pregunta número 11. Cuando avise de un accidente, ¿qué información es útil que aporte a los servicios de emergencia? El lugar del accidente, para saber dónde tienen que llevar a los equipos de emergencias, el número de víctimas que hay y su identificación, para que puedan localizarnos cuando sea necesario. Pregunta número 12. Cuando ha habido heridos en un accidente de circulación, es fundamental moverlos lo menos posible y llamar al 112. Moverlos lo menos posible para no hacer que las heridas puedan agravarse, no empeorar su situación, ¿vale? Pregunta número 13. ¿Deben moverse a los heridos? En principio, no, salvo que sea imprescindible por su seguridad, no corran peligro donde estén, ¿vale? Pero si no, no hay que moverlos. Pregunta 14. ¿Quién debe realizar las actuaciones de soporte vital básico a las víctimas en un accidente? En principio, el personal especializado.
salvo que la persona que auxilie esté totalmente seguro de conocerlas y poder realizarlas. Si no ha llegado el personal médico, pero yo sé hacer bien esa actividad o esa resucitación en el caso de que sea necesaria, pues lo podré hacer. Si no, hay que esperar al personal médico. Pregunta número 15. ¿Debe identificarse a los servicios de emergencia cuando avise de un accidente? Sí, con nuestros datos personales. En el caso de que necesiten ponerse en contacto con nosotros, pues utilizarán esos datos que les hemos facilitado, ¿vale? Pregunta número 16. ¿Acompañar a las víctimas de un accidente es importante? Sí, para transmitirles seguridad. Tranquilo, ahora viene la ambulancia, no te preocupes, están llegando, lo que necesiten para sentirse tranquilos, ¿vale? Pregunta 17. En un accidente de tráfico en el que esté implicado, no intentará sacar al herido hasta que no llegue a la ayuda especializada. Al herido no hay que sacarlo en principio del vehículo hasta que no llegue la ayuda, a no ser que corra peligro en el interior del vehículo porque se haya incendiado o porque haya que hacerle alguna maniobra de resucitación. Pregunta 18. Al auxiliar a una víctima de un accidente de tráfico, ¿debe darle alimentos o bebidas? No. ¿Vale? No hay que darle de comer ni de beber a los heridos normalmente. Pregunta 19. Como norma general, se recomienda no quitar el casco a un motorista accidentado porque podrían agravarse posibles lesiones en la región del cráneo, ¿vale? Si hay alguna fractura en el cráneo, el casco posiblemente esté sujetando los huesos en esa posición y si sacamos el casco probablemente habría un movimiento de esa parte de la fractura. 20. Pregunta 20. Para hacer la respiración boca a boca a un herido, ¿qué debe hacer primero? Limpiar y abrir las vías respiratorias. Si tuviese algo en la boca, habría que sacárselo, chicle, por ejemplo, ¿vale? Que esté bien limpio. Y además abrir las vías respiratorias con la maniobra frente-mentón, ¿vale? Una mano apoyada en la frente para estirar la cabeza para atrás y otra en el mentón para estirar el cuello y que entre bien el aire hacia los pulmones. Pregunta 21. Cuando se ha comprobado que un herido respira normalmente, tras realizar la evaluación secundaria, ¿qué debe hacer hasta que llegue la ayuda sanitaria? Pues vigilar su respiración, vigilar que esté bien, que siga respirando, que no siga contestando a las preguntas que le hacemos, mantenerlo en ese estado hasta que llegue el personal médico. Pregunta 22. Como norma general, si un herido en accidente ha perdido el conocimiento, ¿cómo se debe colocar? Acostado de lado en posición de defensa, ¿vale? Posición lateral o de defensa, para que no se asfixie tragándose la lengua, por ejemplo, o si vomita tampoco se asfixie, etc. 23. La reanimación de un accidentado, ¿cuánto tiempo debe durar? Pues en principio hasta que se recupere o hasta que llegue el personal médico. No debemos de dejar de hacer la reanimación cardiopulmonar hasta que llegue el personal médico o hasta que esa persona se haya reanimado. 24. Un herido tiene una hemorragia en el brazo. ¿Qué debe hacer? Pues en principio taponar la herida y levantar el brazo, ¿vale? Presionar fuerte esa herida para taponarla y elevar el brazo para que la sangre tenga más dificultad para llegar hasta la zona de la herida. Pregunta 25. Un herido tiene quemaduras. ¿Qué debe hacer? Tapar las quemaduras con gasas húmedas. Importante que estén húmedas, ¿vale? Para que no se queden pegadas a la zona de la quemadura. Pregunta 26. Para tratar de controlar o reducir una hemorragia por el oído, ¿cree usted que es conveniente taponarlo? No. El sangrado por la nariz o por los oídos no se tapona. Lo que tenemos que hacer es dejar que esa sangre que probablemente venga de una fractura del cráneo siga saliendo, cubrir la nariz o el oído con una gasa o apósito estéril, pero no taponar. Esa sangre tiene que salir al exterior, ¿vale? Pregunta 27. Ante un motorista accidentado con una hemorragia por la nariz, la actuación correcta es no realizar nunca taponamientos, justo lo que hemos dicho en la pregunta anterior, ¿vale? Pregunta 28. De las que a continuación se citan, ¿qué actuación es correcta ante un herido que presenta una hemorragia por la nariz? No taponar la herida, la hemorragia, en ningún caso. Efectivamente, hemos dicho que pondremos algún apósito estéril, alguna gasa encima para que no entre suciedad en la nariz, pero no se tapona, ¿eh? Como he dicho, la sangre tiene que salir al exterior.
Pregunta 29. En circunstancias especialmente graves, ¿se puede trasladar a un enfermo en un turismo? A ver, sí, siempre que no haya otro remedio. Si no hay otro medio disponible porque las ambulancias no llegan o porque nos dicen que van a tardar demasiado, entonces se nos pedirá que lo hagamos a través de un vehículo particular. Y por último, pregunta número 30. ¿Un botiquín de primeros auxilios se encuentra entre la dotación obligatoria de los vehículos de 9 o más plazas? No, un botiquín es solamente recomendable, no será obligatorio en esta clase de vehículos, ¿vale? En el caso de que queramos tener un botiquín, pensad que no es necesario llevar medicamentos porque nosotros no podemos darle medicación a otras personas. Lo que llevaremos será pues las cosas necesarias para hacer pues alguna presión sobre una herida, como apósitos estériles, gasas, esparadrapo, tijeras, cosas así. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues hasta aquí este test sobre el tema de los accidentes.